Lo dijo en el avión, regresando de Tierra Santa, el Papa Francisco. Vamos a verlo, por favor. El celibato no es un dogma, es una regla de vida que yo aprecio mucho y es un regalo para la Iglesia. Pero como no es un dogma, la puerta siempre está abierta. Vayan esta noche el padre Telián Corona, rector de la Universidad Salesiana de Bolivia, y el padre Guillermo Siles, padre Jesuita y director de Católica Televisión. Eso, misionero oblato. Misionero oblato. De María Inmaculada. Muy bien. Bienvenidos. Buenas noches. Padre, un gusto. Padre, un gusto. Bienvenido. Buenas noches. Gracias, señor. ¿Qué quiso decir el Papa con que el celibato no es dogma de fe? Eso dijo el Papa Francisco. ¿Cómo entendemos esto? Perdón. Pues en primer lugar tenemos que entender el contexto en el cual fue dicha esta frase. El Papa regresaba de Tierra Santa y en el avión suele realizar, como lo hizo también regresando de Río de Janeiro hacia Roma, una entrevista con los mismos periodistas que viajan con él en el avión. Y en esta ocasión le hicieron 11 preguntas, una de las cuales fue precisamente sobre el celibato de los sacerdotes. Había un contexto doble. Uno, el de la famosa Carta de las 26 mujeres, pero otro contexto que también es muy importante. El Papa acababa de estar precisamente con todos los ortodoxos griegos, con la Iglesia ortodoxa y con la Iglesia que suele tener en su praxis los sacerdotes que viven con su familia. El rito latino, toda la Iglesia latina, toda la Iglesia que depende directamente de Roma, tenemos la tradición desde el Concilio de Elvira en el año 313, en donde se pide el sacerdocio al sacerdote en el ejercicio de su ministerio la vida y la práctica del celibato. Por lo tanto, decir que no es dogma de fe es un hecho porque prácticamente es un acontecimiento histórico, pero que tiene alto renombre y alto grado de profundidad en la Iglesia. Recordemos que las fuentes para la Iglesia son la Divina Palabra, la tradición, el magisterio y la vida misma de la Iglesia. Padre Telián, sin embargo, el contexto en el que fuera hecha la pregunta y dada la respuesta no le quita la esencia misma a un tema que es polémico dentro de la Iglesia. ¿Podrían los sacerdotes casarse? ¿Deberían tener esa opción? Que es el tema de fondo. ¿Pero qué es dogma de fe para que nos explique, Padre Corona? Un dogma de fe viene a ser una verdad que debe ser creída porque se desprende directamente del conjunto de elementos que nos da la Sagrada Escritura. ¿No es una obligación para el sacerdote? No, el dogma de fe es algo que debe ser creído y que no puede ser, es inamovible. La tradición de la Iglesia puede ser retocada, puede ser vista, puede ser revisada, y esto es lo que el Papa, en cierta forma, dio a entender ahora en su viaje. Padre Telián, cuando usted se recibió de sacerdote, le dijeron, usted no puede casarse. Desde antes, desde que opté, que tenía yo 10, 12, 14 años en mi vida de seminario, pero cuando ya fui consciente a los 15 años que hice mi profesión religiosa, desde entonces yo sabía que ser sacerdote trae consigo la renuncia al matrimonio. Es una opción personal. Una opción personal, pero que forma parte de unas características institucionales en las cuales uno está llamado a vivir mi vida salesiana y mi vida sacerdotal. ¿Qué es entonces al final? ¿Es una obligación por debajo? ¿Es un convencimiento propio, una decisión propia? Al final, ¿qué es el celibato seguido por un sacerdote, Padre Guillermo Siles? Bueno, el celibato es, digamos así, que el sacerdote es soltero, no se casa. Pero no se casa porque va a asumir una responsabilidad que tiene que ver con su compromiso, con su consagración de sacerdote. Entonces, en la Iglesia Católica lo que se ha hecho, se ha casado la vocación ministerial y se ha casado todo lo que significa la vocación al celibato. El celibato, de hecho, es toda una libertad de vida que el Evangelio te invita a vivirlo. Es la pureza en su totalidad y que evidentemente, como lo dijo el Padre Corona, desde un principio uno tiene esta conciencia, ¿no?, de que va a entrar y que nunca se va a casar y que nunca va a tener familia y que nunca va a tener un hogar. Entonces, esta realidad está pues metida. Y cuando te dice el Papa hoy día que no es dogma de fe, bueno, para la Iglesia, para los sacerdotes tampoco cambia, porque lo sabemos, digamos. Porque un dogma de fe es algo que no se cambia.
es algo que está perenne, que ni el Papa puede cambiarlo. Es decir, es algo que hace la esencia del cristianismo y del catolicismo. Entonces, lo infalible no lo podemos cambiar. Entonces, quiere decir que este tema sí se puede discutir. Okay. Pero una cosita, el Papa lo ha dicho, una cosa interesante. Ha dicho de que en el contexto era, como allá hay sacerdotes que se casan, la Iglesia Oriental, entonces más o menos como que los periodistas eran bien informados, y por eso dicen, algo no han dialogado un poquito en este sentido, por ahí va el tema. No, pero claro, pero el contexto no le cambia al fondo del asunto, sigo insistiendo, perdón, es lo que pienso, a ver, pero Padre Guillermo Siles, ¿celibato es ser puro? Bueno, sí. Normalmente sí, tiene que ver, porque no solamente en la vida cristiana, el concepto de la pureza de la vida sexual. Ahora, por ejemplo, un soltero tiene que ser puro por principio. Un casado, lo mismo. Es decir, el concepto de la pureza está ligado al compromiso, a la fidelidad, porque tiene consecuencias tu estilo de vida. O sea, imagínate un casado, si no es fiel, si no es corresponsable, si no asume toda su responsabilidad de la esencia del matrimonio, uno le critica. Lo mismo en el sacerdote, ¿no? O sea, que el sacerdote asume una responsabilidad de vivir plenamente. Ahora, hay un detallito que tal vez mucha gente no conoce. Nosotros somos religiosos. No hacemos voto de celibato, sino de castidad. Este es otro elemento. ¿Cuál es la diferencia entre celibato y castidad? Celibato es simplemente no casarse. Castidad es ofrecer al Señor todas las energías latentes de mi vida, todas mis potencialidades al servicio de una causa, como es en este caso para mí salesiano, el dedicar toda mi vida a la juventud, el comprometerme precisamente a no buscarme a mí mismo, no buscar todo lo que pueda agradarme a mí, sino aquello que pueda redundar en bien de los jóvenes, en este caso de la juventud más necesitada. Y esa es la diferencia entre castidad y celibato. ¿Poder canalizar la energía sexual a otra clase de energías hacia Dios? No solo la energía sexual, todas las potencialidades de mi persona, mis cualidades, mis dones, mi sentido de responsabilidad, mi sentido de amistad, de fraternidad, de apertura, todo lo que puede ser los dones de una naturaleza puestos al servicio de una causa, sin que haya un elemento que venga a interferir esa entrega, como puede ser el amor concreto a una persona, que vendría a ser ya la diferencia con el matrimonio. Padre Corona, ¿qué se dice? A ver, algunos fieles comentan y dicen, pero ¿cómo un sacerdote puede hablar de familia si no se ha casado, por ejemplo? ¿No sería mejor que tenga la oportunidad de casarse? ¿Y qué pasaría con un sacerdote casado y con hijos? Ciertamente el celibato, como lo hemos acostumbrado a ver y a vivir aquí en nuestro mundo occidental, latino, es incompatible completamente, ni siquiera imaginarse uno al sacerdote conviviendo con su propia familia, porque siempre son intereses que a uno lo llaman completamente a vivir la entrega total a una esposa y a unos hijos. Nosotros no es que renunciamos a un matrimonio y renunciamos a una esposa y renunciamos a los hijos. Consagramos a Dios nuestras energías y por ende todo eso se hace ya incompatible con nosotros y por lo tanto se asume como una consecuencia normal de nuestra castidad y de nuestro celibato. Celibato sacerdotal, castidad como votos religiosos. Quiero leer esta parte también, por favor, de esta página que destaca esta noticia. Y dice el Papa, el amor es un dogma esencial de la Iglesia Católica, pero cuando tiene una connotación romántica, hay una excepción que se mantiene firme desde hace más de un milenio, la que atañe a los sacerdotes. El debate sobre si esta norma debe ser abolida viene de muy lejos y le llega ahora al Papa Francisco, que ha recibido carta de 26 mujeres que afirman estar enamoradas de sacerdotes católicos. Ya viene la respuesta. Las mujeres firmantes que viven en Italia solicitan al pontífice que convierta el celibato en opcional. En la carta describe el devastador sufrimiento causado por la prohibición por parte de la Iglesia de que los sacerdotes mantengan relaciones sexuales o contraigan matrimonio. Amamos a estos hombres y ellos nos aman a nosotros, dicen sus cartas. La Iglesia
enseña que un sacerdote debe dedicarse íntegramente a su vocación, esencialmente tomando a la iglesia como esposa para poder cumplir su misión. Pero las mujeres dijeron al Papa que sus hombres serían capaces de servir a la iglesia con mayor pasión si estuviesen apoyados por una mujer que les ama y por hijos. ¿Un casado no podría ser sacerdote? En la historia de la iglesia hay. El tema hay que ver. Yo me acuerdo hace creo que unos 3 meses, una revista hizo una encuesta y ha preguntado en Bolivia si se deben casar los sacerdotes. Casualmente, la gente no quiere que ver sacerdotes casados. Por si acaso, aquí en Bolivia no quieren sacerdotes casados. No, es una encuesta. No es una encuesta, sí, pero bueno. Pero yo quiero ver a un sacerdote casado, ¿ah? Ya, pero a mí no me preguntaron. Te da una referencia. Segundo elemento, el sentido del amor, de la vivencia, es decir, cómo la vida se ha vivido en la iglesia, el tema de la vida íntima. Yo creo que en la iglesia ha habido muchos problemas. Ha habido muchos problemas en la historia. Cuando uno habla con un historiador, realmente en la historia el tema del celibato siempre ha sido una cola que no se ha podido resolver. Y actualmente en la iglesia no se debate este tema no se toca. El Papa, primera vez que lo dice, y yo creo que mañana tendremos algunas reacciones, porque primera vez se dice algo que siempre lo sabemos, que no es un dogma, y si no es un dogma se puede dialogar, se puede buscar otra forma de darle, digamos, estructura. Segundo elemento, el hecho de que yo he conocido sacerdotes, también el padre Telián seguramente, que buenos sacerdotes, realmente excepcionales, pero se han enamorado y se han quedado ahí. Y entonces, claro, como la iglesia no lo permite, entonces este sacerdote, bueno, da un paso al costado y bueno, a veces tiene que tener una situación muy triste, ¿no? Pero yo creo que es una reflexión, no sé, tal vez el Papa va a tener muchas cosas, no creo que se va a cambiar, el Papa lo ha dicho, porque el antecedente de la iglesia es que, así como hay, digamos, limitaciones, también hay una fortaleza. Mira, yo hace 2 años atrás en Madrid, dijeron 15.000 sacerdotes, misioneros, en este momento están en América Latina, 15.000. En Bélgica, imagínate cuánta gente ha salido, es decir, ha habido, gracias al celibato, la oportunidad de una libertad en la misión, desentregarse plenamente. O sea, habría que ver, la palabra que tú utilizaste es... concreto, estar casado perjudica. Impide. Eso me están diciendo de vos, el matrimonio perjudica, la mujer perjudica, los hijos perjudican, a la misión de sacerdote. Impide cumplir la misión sacerdotal con la entereza, con la entrega, con la responsabilidad, con la donación que actualmente nos merece el servicio a la iglesia y el servicio a las almas. Yo personalmente admiro a los sacerdotes con ese voto. Al padre Pérez la anterior semana le preguntamos, es una pregunta muy delicada para un sacerdote, lo sé. Trataré de utilizar las palabras correctas y menos altisonantes. Veamos con el padre Pérez qué pasó la anterior semana, hablando no precisamente del celibato, pero sí del amor en los sacerdotes. ¿Pero alguna vez se enamoró el padre Pérez? Varias veces. Varias veces he tenido fiebre alta. Cosas de la vida. Varias veces he tenido fiebre alta, dice el padre Eduardo Pérez. El padre Jairo de Jesús, que lo tuvimos en la entrevista el viernes aquí, un poquito más privada la entrevista de su vida, nos decía. ¿Por qué sacerdote que le canta al amor? Porque el amor es la fuente de la vida. Sin amor, ¿qué sentido tiene la vida? ¿Se ha enamorado? Hay que estar enamorado siempre. ¿Se ha enamorado Jairo alguna vez? Sí, claro. El padre Pérez me decía el otro día acá que había sentido hasta fiebre. Hasta fiebre, yo lo escuché. Todavía no entiendo qué me quiso decir. ¿Me lo puedes explicar? No, mejor no. A buen entendedor, pocas palabras. Ciertamente, John, nosotros para poder vivir el celibato y para poder vivir la castidad, hemos estado acompañados por una larga formación. La formación implica en nuestra vida personal
Pues una búsqueda de un control continuo de nosotros mismos, un control de nuestra voluntad, espíritu de sacrificio, de esas renuncias que ordinariamente ahora no se pueden dar porque toda la cultura light que vivimos no nos lleva a algo que nos cuesta trabajo. El estar sometidos a un horario, el poder vivir una experiencia de vida comunitaria, el poder vivir una interrelación de compañeros y amigos en donde tiene que reinar la caridad fraterna, el respeto, etcétera. Todo eso nos fue preparando. Ahora bien, respecto al tema de la castidad, que prácticamente podemos decir que es el tema de nuestra sensibilidad y nuestra sexualidad ofrecida al Señor, ahí es donde encontramos nosotros dos elementos, lo que llamamos medios naturales y medios sobrenaturales. Hay medios naturales que nos llevan a nosotros a preservar también nuestra castidad y a preservar nuestro celibato. Y quiere decir que si en determinado momento, como dice el padre Pérez, la temperatura se alza mucho, bueno, tiene que venir el autocontrol, el saber entender en ese momento también qué significa para nosotros la opción que hemos tomado, porque como dijo el Papa ahora en el viaje, el celibato es una opción de vida. Y si es mi opción de vida, es como si a un casado, ¿verdad?, pudiera sentir dificultades cuando tiene al lado alguna mujer que pudiera llamar la atención. Porque los sacerdotes son seres humanos. El mismísimo esfuerzo que tiene que hacer un casado, lo tiene que vivir el sacerdote. Y lo hemos vivido cada uno de nosotros en nuestro propio nivel. De tal manera que puede llegar el caso, no sé, yo comentaba hace un momento con el padre Guillermo, 56 años de vida consagrada al Señor. Desde que tengo 16 años hice los votos temporales de pobreza, castidad y obediencia. Y desde hace 46 años soy sacerdote, que quiere decir que en mi vida sacerdotal, cuando hay algún descuido, alguna negligencia, alguna situación difícil, por eso tenemos los medios naturales y sobrenaturales. La confesión, el arrepentimiento, el pedir la oración al Señor, el don de la fidelidad y la responsabilidad que tenemos de poder vivir plenamente lo que nos hemos comprometido. A buen entendedor, pocas palabras. En el sentido de que, John, es evidente, el padre corresponde a un tiempo de vida, o sea, te das cuenta. Son 30 años después yo aparezco, digamos. Yo le decía ahí, a 16 años, yo a los 17 he entrado al seminario. Y evidentemente, siempre la expresión dice, de la cuna al seminario, es decir, no has vivido una experiencia, ¿no? Entonces, la experiencia la vas a vivir donde estás, porque la adolescencia existe, en la juventud también. Y en este ambiente, los sacerdotes, bueno, cuando estás en la etapa de preparación, tienes todas las herramientas, te ayudan, porque de cierta forma te encausan a vivir plenamente tu vida de amor a Dios. Okay, perdón, yo quiero entrar en este tema, padre Guillermo Siles. Los sacerdotes son seres humanos. Entiendo perfectamente y admiro a los sacerdotes que llevan este voto adelante, pero hay quienes no pudieron. Hay quienes no pudieron. Y claro, si hablamos de un contexto general, padre Terián Corona, no es solamente lo del avión. Es la Organización de las Naciones Unidas diciéndole a la Iglesia y hablando de los sacerdotes que violaron, los sacerdotes que abusaron de niños especialmente. Es en ese contexto mismo de la sociedad preguntarse si se abre la posibilidad de tener a los sacerdotes relaciones sexuales o de casarse. Estos temas que hoy se denuncian al mundo acabarían o disminuirían. No, yo no creo porque son dos cosas distintas. El tema de la pedofilia, por ejemplo, no tiene que ver con la castidad o el celibato. ¿Por qué? Porque son hasta casi delitos. ¿No son personas reprimidas? No, porque la mayoría de los casos, y hablamos de datos de 1.2% de los sacerdotes que experimentan esta realidad, son casos inclusive de enfermedad. Están demostrados. Por eso, esta persona que ha pasado por esta situación necesita una asistencia especial. Y ahora, esto es en el caso de los sacerdotes, pero mira, la realidad, cada vez escuchamos aquí en la ciudad de La Paz que papás, que tíos, que primos abusan a los niños. O sea, el tema de la pedofilia existe en el ser humano. Y eso es un tema distinto. Ahora, el otro tema que tú planteas sobre el tema de que el celibato, si digamos se libera el celibato, ahora va a haber todo bien y los sacerdotes no van a pasar problemas. Yo creo que no. Creo que debería de plantearse. Yo he sido superior de una congregación, yo he conocido la mentalidad de muchos, y yo veo que es el mayor dolor de los superiores saber que un día te viene un sacerdote y te dice me voy, o se fue porque se va a casar. Es decir, ese es un momento, es un dolor, y por eso es que la gente lo siente.
quisiera cambiar. Mira, te cuento cuántos jóvenes en los últimos años han perdido la iglesia del ministerio. Es un 25%. ¿25%? 25% de los sacerdotes en los últimos años han dejado la iglesia, aquí. ¿En Bolivia? Claro. ¿Por qué? Porque se enamoraron. Porque se enamoraron, han tenido problemas. Es una cifra superada, es muy alto, 25%. muy alto. Hay una congregación que casi se fueron todos, de los jóvenes estoy hablando. ¿Por qué? Yo creo que las causas son también otras. El mundo es distinto. Al padre, él ha vivido en seminario, tenían seminarios encerrados, tenían una vida de comunidad muy fuerte. Yo he vivido en una casa, en un barrio, con la gente, en la junta de vecinos, ir a hacer fila para el pan. Tenía un contacto distinto. En este contacto distinto también hay una nueva relación con las personas. Okay. Lo que sí, pienso que la iglesia tiene que darse ese espacio, ¿no? Nuestros pastores, darse ese espacio de reflexión, de análisis. Tiene que tocar el tema. Sí, tiene que hablar. O sea, no decir el tema es que sea libre, es una libertad, porque al final tú libremente dices sí. O sea, ¿qué debería decir la iglesia al final para ti, padre Guillermo Siles? ¿El sacerdote debería tener la opción para casarse? Tendría que haber, mira, hay un tema que es interesante en la respuesta. En la iglesia católica también hay experiencias de sacerdotes casados como sacerdotes. Te cuento de un sacerdote en Oruro, padre Lucas Chambi. Él fue casado, tuvo hijos y es sacerdote. ¿Y es buen sacerdote? Y es anciano. Es muy bueno. El tema es que en la iglesia oriental también pasa que tienes que casarte antes de, no durante. Padre Guillermo, a ver, antes de ser sacerdote. Sí. ¿Un sacerdote debería tener la opción de casarse? ¿Debería casarse y luego ser sacerdote? ¿Esa es tu posición? No, sino que debería de reflexionarse. Porque ya hay opciones, en la iglesia oriental está. ¿Debería poder casarse un sacerdote, me estás diciendo? No. Mira, el sacerdote no, en ninguno, ni en la iglesia oriental está dando. Padre Telián, este minuto. La castidad, el celibato, ¿no tienen una relación directa con los abusos dentro de la iglesia católica? De ninguna manera. Son asuntos completamente distintos. Basta pensar, y sé que te gustan las estadísticas, que en este momento somos cerca de 400,000 sacerdotes en la iglesia. Y si añadimos a los religiosos y religiosas, somos 1 millón de personas que vivimos esta situación de celibato. ¿Tú crees, John, que lo vivimos en una forma pesada, dura, difícil, como un tormento, un martirio? No. Vivimos la alegría de una donación y de una entrega. Vivimos la generosidad con la cual el Señor nos permite también amarlo y servirlo. Como dijo también el padre Jairo el viernes pasado, es cuestión de amor. Y nuestro amor no es que esté reprimido, nuestro amor no es que esté en este momento castrado, nuestro amor está sublimado y entregado completamente a una causa. Entonces uno vive las 24 horas del día pensando en las responsabilidades que tienes como sacerdote, como religioso, como salesiano, ¿verdad? Y vive uno una vida de una felicidad completa que realmente prescinde de lo que pudiera ser la necesidad imperiosa, humana, de una vida matrimonial y de una vida de familia. Padre Telián Corona, al final, ¿debería discutirse el tema? No sé si hago bien en separar la posición suya como una iglesia de años atrás, frente a una iglesia, digamos, de nuevos sacerdotes jóvenes que están saliendo y ven con más expectativa este tema. ¿Qué se debería hacer? Los nuevos sacerdotes deben también revestirse de una generosidad tal y de una convicción tal que vivan intensamente el don que van a aceptar y asumir. Porque la iglesia, no creo que porque el Papa haya comentado que el tema del celibato no es dogma y que por lo tanto pueda tener alguna discusión, querrá decir que de inmediato, que de hoy para mañana o dentro de 3 años, ¿verdad? Sino que la iglesia vive su tiempo. Roma no se hizo en un día y lo mismo en la iglesia, las tradiciones y las costumbres, ¿verdad? Nos vienen desde el siglo III, del siglo IV. Okay, pero abre la puerta, Francisco. Abre la puerta, Francisco. El tema es que el Papa... al final. El Papa te da tantas expectativas. Yo le estaba comentando al padre, es que cuando Juan XXIII, cuando el Papa ha abierto el concilio, quiere una iglesia un poco más cercana a la realidad. Y creo que es uno de los temas que se tiene que discutir en los espacios. Yo creo que el Papa no lo va a dar la apertura. Estoy convencido porque ya lo ha dicho.
en varios momentos. El Papa ha dicho que es parte del magisterio, es parte de la estructura de la Iglesia, y además, si bien es cierto, hay sacerdotes que muchas veces en la situación hemos caído, por decir, en pecado, hemos caído, digamos, en una situación irregular, digamos, en ese sentido, también la Iglesia se goza de esa riqueza que tiene el sacerdote, de vivir plenamente la entrega a la gente, de gozar con la gente. Y yo creo que eso también da respuestas, porque hay vocaciones. Hoy día hay jóvenes que quieren seguir esta vida de pureza, contrario muchas veces al mundo, que hay gente que quiere dar y donar su vida como algo valioso para la gente. Okay. Mañana, en este programa de televisión, ex sacerdotes que dejaron el sacerdocio para casarse, y seminaristas también, abortaron prácticamente el hecho de seguir la carrera religiosa porque el amor les ganó. Aquí, en todo pulmón. Muchas gracias, padre. Te agradezco. Gracias. Padre. Igualmente, John. Muchas gracias. Bien sensible el tema, ¿no? Bien sensible. Vamos a la pausa, amigos. Volvemos enseguida.